Muy bien, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Esta es una muy buena oportunidad para poder compartir un poco acerca de la palabra del Señor y acerca precisamente de los juicios de Dios. En estos días que estamos pasando tiempos de pandemia, es bien común escuchar a mucha gente pensar que estamos viviendo ya los juicios finales de Dios. Sin embargo, yo quiero seguir esta secuencia que comencé desde la semana pasada, en donde quiero compartir algunos fundamentos con relación a los estudios de los diferentes temas que tienen que ver con los acontecimientos finales que están plasmados en el libro de Apocalipsis. Quiero invitarle para que me acompañe en esta reflexión de la palabra del Señor y quiero, por favor, que me ayude a orar en este momento. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te bendigo con todo mi corazón y te pido que bendigas a los oyentes, a los que van a estar en contacto con este video, con esta transmisión. Bendíceles en el nombre de Jesús y concede, Señor, que nuestro pensamiento se abra a tu voluntad, a tu iluminación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a compartir en este momento ya lo que es nuestra presentación para que entremos a este tema que es muy relevante para nosotros y en esta oportunidad pues queremos comenzar con este tema tan importantísimo que trata de los juicios de Dios basados en el libro de Apocalipsis y hay allí unas referencias que es muy importante tenerlas en cuenta, como lo son Apocalipsis capítulo 6 del versículo 1 al 17, Apocalipsis capítulo 8 versículo 1 en adelante y también Apocalipsis capítulo 9 y versículo 21, que serían las referencias que se toman en cuenta para el análisis de estos temas. Quiero aprovechar en esta oportunidad también para decir que no estoy interesado en dar una cátedra relacionada con cada uno de los elementos simbólicos que encierra el libro de Apocalipsis, pero sí me gustaría compartir con ustedes algunas cosas que muchas veces ignoramos a la hora de estudiar el libro de Apocalipsis y sus temáticas en particular. Para abordar este tema, primero debemos entender algunas cosas. Primero, no existe ninguna escuela escatológica oficial con respecto a estos temas. Es decir, no hay una máxima autoridad que nos diga a nosotros esto es lo que se debe de creer. No existe ninguna corriente escatológica que tenga las credenciales respecto a la interpretación profética. Es decir, la escritura es de interpretación libre. Y cuando hablamos de interpretación libre, no necesariamente estamos diciendo que la interpretación que vale es la que hace cada uno de nosotros de ella. No. Lo que estoy diciendo con esto es que no existe una escuela que haya fundamentado plenamente, integralmente, lo que es las reglas y principios escatológicos para la interpretación de los libros proféticos. Por lo tanto, le corresponde a cada uno de los, ya sea predicadores, maestros, escatólogos, hacer sus abordajes basándose en un estudio muy personal. Número 3, todo pastor o evangelista tiene que acudir a diversas fuentes para poder abordar ciertos temas escatológicos. Número 4, todos dependemos en gran medida de lo que piensan otros. Y en este caso, me quiero referir con respeto a muchos de nuestros antepasados que tuvieron muy buenos fundamentos y que fueron muy bien entregados al estudio de las Sagradas Escrituras, quienes nos dejaron un gran legado en cuanto a la información que se manejó durante muchísimos años respecto a los acontecimientos finales. Y en último lugar, en gran medida dependemos de la iluminación de Dios y además de eso las fuentes que cada uno de nosotros decidimos consultar para poder abordar estas temáticas. Partiendo de esto, quiero decir que básicamente existen algunas escuelas que son las que tienen mayor influencia, mayor impacto en el ámbito evangélico. Tenemos entre ellos los preteristas. ¿Quiénes son los preteristas? Bueno, los preteristas es una escuela de intérpretes de las escrituras y de los acontecimientos proféticos futuros, pero ellos hacen la interpretación del libro de Apocalipsis pensando en que toda la profecía fue cumplida desde la época de los apóstoles, desde allá por el siglo I, desde el tiempo de Jesús, hasta a finales del siglo I. Ellos dicen, básicamente ahí tuvieron cumplimiento todas las profecías.
a raíz de eso, bueno, surgió una rama también dentro de los preteristas que dijo, bueno, no, sí se cumplieron algunas cosas, pero otras están por cumplirse o están cumpliéndose. Con respecto a estas dos corrientes, que una es subcorriente de la otra. Dos, que es la escuela histórica. La escuela histórica, esta establece que los acontecimientos proféticos predichos en el libro de Apocalipsis, estos se han venido cumpliendo a través del tiempo en la historia, y en cada uno de los eventos históricamente conocidos se ha venido cumpliendo cada una de las profecías. En tercer lugar, la escuela espiritual. Fíjense que la escuela espiritual es conocida como escuela espiritual no porque de verdad tenga un nivel de espiritualidad alto, como muchos de nosotros pensamos, sino que esta escuela espiritual fue llamada así a raíz de que ellos consideran que la historia o los acontecimientos proféticos giran alrededor de una lucha espiritual entre el bien y el mal, una lucha entre Dios y el diablo. Y ellos dicen, bueno, no tiene mayor impacto ni interés en ninguno de los seres humanos ni de las comunidades cristianas, puesto que ese es un pleito, una guerra de espíritus, en este caso Dios y el diablo. Y están también los de la escuela futurista. La escuela futurista no reconoce que la profecía bíblica se haya venido cumpliendo a través de la historia, sino que toda ella está por cumplirse. Dentro de estas corrientes o escuelas que tienen impacto muy importante en la vida del pueblo evangélico, tengo que decir que ellos todos ofrecen de cierta manera recursos válidos para poder ser tomados en cuenta en la interpretación de las profecías bíblicas y fundamentalmente del libro de Apocalipsis. Vamos a iniciar acá y vamos a referirnos a esos sellos que son básicamente el desenvolvimiento o el desatar de estos sellos, los que permiten que durante la última semana de la que habla el profeta Daniel, hablando nosotros como iglesia, un lenguaje evangélico, decimos que se refiere a la etapa de la gran tribulación. Y esa etapa de la gran tribulación está conocida como 7 años, en donde la iglesia evangélica estará celebrando la boda del Cordero en las nubes, en algún lugar en las nubes, mientras que en la tierra Dios seguirá su plan con el pueblo de Israel. Durante esos 7 años se cree que estas profecías tienen lugar y aparecen en primer lugar esos 7 sellos, y dentro de esos 7 sellos, primero yo quiero referirme a estos 4 primeros sellos que se desatan, que son básicamente poderes sumamente destructores para los seres humanos, y que además de eso el mismo ser humano tiene gran importancia para que estos eventos ocurran en los tiempos finales. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, la palabra del Señor en este momento. La Biblia nos dice lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad
sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Vean que esto es sumamente interesante debido a que primero nos preguntamos nosotros cómo puede ser posible que el mismo ser humano haya fabricado todo eso. Si usted me dice por qué las guerras, ¿quién da origen a las guerras? El mismo ser humano. ¿Quién provoca las grandes pestilencias, las grandes enfermedades, las hambrunas, las crisis, la falta de alimentación, el encarecimiento de la alimentación de los seres humanos? ¿Quién lo produce? Sabe que no es un acontecimiento espiritual, es un acontecimiento material, es decir, el mismo ser humano. Por eso quise separar estos primeros 4 sellos, porque en estos 4 sellos vemos al mismo ser humano entrando en este calendario sin ni siquiera saber que es prácticamente quien da cumplimiento a esas profecías que Dios le estaba revelando a Juan el amado allá en el libro de Apocalipsis, en aquella época cuando aparentemente la iglesia estaba sufriendo una persecución terrible y Dios seguía con sus planes y quería dejarnos a nosotros también una luz acerca de los tiempos finales. Vamos a avanzar acá un poquito para que veamos que aquí encontramos guerras, encontramos encarecimiento de la alimentación, el escaseamiento de la alimentación, encontramos hambres, encontramos enfermedades, pero de una manera exagerada, y hay que decirlo. Es cierto que todo esto ha existido a través de la historia, pero ¿qué pasa y por qué esto cobra sentido o cobra relevancia cuando de cumplimientos proféticos se trata? Primero, porque no se trata de una simple guerra, no se trata de un simple encarecimiento de precios, no se trata de que van a morir 2 personas, 10 personas, 1000 personas. Se trata precisamente de que va a haber un caos que tiene que ver con la vida de los seres humanos. Muerte por guerras, muerte por hambre, muerte por enfermedades, por calamidades, muertes por incapacidad para poder adquirir los alimentos, etcétera, etcétera. Lamentablemente tenemos que decirlo y expresarlo de esa manera. Y quiero también aprovechar para continuar esta plática y referirme al quinto y al sexto sello, que esto es bien sumamente importante que le prestemos atención, debido a que, en primer lugar, vamos a revisar acá lo que es la referencia que Dios nos ofrece a través de su palabra. Y tenemos acá el versículo 6 en adelante que dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo gran terremoto, y el sol se puso como negro, como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Veamos qué interesante, y quiero detenerme un momento acá porque es muy importante que nosotros le prestemos debida atención a esto. ¿Por qué pude separar los primeros 3 sellos de estos, los primeros 4 de estos siguientes 3 sellos? Aquí, como podemos ver,
en medio de estos sellos encontramos a las almas de los que habían sido decapitados, muertos, asesinados durante este periodo de la tribulación y que ya querían y pedían a Dios que juzgara a las personas que estaban cometiendo y que eran parte de todas las fechorías que ocurrían en la tierra. Y entonces a ellos lo único que se les permitió fue que se pusieran vestidos blancos, vestiduras blancas. Y con esas vestiduras blancas se les pidió, tengan un poco de paciencia y esperen, porque aún hacen falta. Y vea qué interesante, porque no es tan alentador en el sentido de que no les dicen, aún falta un poco de tiempo para que sean salvados todos. No, les dice que todavía hacen falta que mueran unos pocos más, que han de ser mártires también, para que juntos entonces puedan ser restituidos y su sangre pueda ser vengada en la tierra. Y como podemos ver, el sexto sello que va a representarnos en este caso, va a representar, híjole, tremendamente una catástrofe atmosférica, pero tremenda, como puede verse en esas imágenes, donde estrellas, donde meteoritos, donde a causa de el hambre, las guerras y la gran contaminación en la tierra, y esto se va a juntar prácticamente entre lo que ocurre en el cielo y en la tierra, se va a juntar a tal punto de que, bueno, el sol en ese momento oscurece, la luna se pone como de sangre roja y comienzan a caer los elementos encendidos en fuego a la tierra, y eso obviamente, sin necesidad de ser tan profundos, tenemos que entender que eso va a producir destrucción en la naturaleza, en la flora, en la fauna, en los ríos, el agua dulce, en el mar, la muerte de peces, de pescadores, de una cantidad de naves que andan en el mar, y que se imaginará usted la tremenda desesperación que podrá tener la gente en ese momento. En otra imagen que tenemos acá, azul, es donde se ven a los que ya habían muerto por causa del nombre de Dios y que ahora están clamando para que su sangre sea juzgada desde ya, y lo que ellos reciben como mensaje de parte de Dios es: tienen que esperar un poco porque todavía hace falta que se cumpla el número de los que han de morir por ese nombre. Vamos a continuar y vamos a ver acá el séptimo sello, porque el séptimo sello representa un número de 7 también, de 7 juicios que Dios está preparando para que el mundo experimente. Según Apocalipsis capítulo 6, capítulo 8, versículo 1 y del versículo 6 al 12, Dios está anunciándole al mundo que viene algo, que viene una destrucción, que Él va a derramar juicios, pero unos juicios que cada vez van a ser mucho más fuertes, cada vez van a ser mucho más grandes. Para ello vamos a ver qué nos dice la Biblia por acá. Y vamos a momento esto. Y capítulo 8, versículo 1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. El capítulo 8, versículo 6 dice: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Se quemó toda la hierba verde. Versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en el fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo
como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Esto es realmente una especie de catástrofe que nunca el ser humano y el mundo ha experimentado jamás. ¿Por qué se vuelve relevante mencionar o traer a mención estos versículos y estos juicios? Primero, porque Dios ha diseñado un plan para todos nosotros. Dios no nos creó para destrucción y la Biblia es clara en decirlo. Dios nos creó para que fuéramos para alabanza de su gloria, para que le diéramos la honra y la gloria a Él. Para eso nos creó. Lastimosamente, nosotros como seres humanos, o muchos seres humanos, toman decisiones equivocadas y prefieren ir sobre sus propios pensamientos, sobre sus propios juicios y se olvidan rotundamente de quién nos creó y cuáles son los propósitos de Dios. Aquí podemos ver ese silencio del capítulo 8, versículo 1. Ese silencio es una especie de incógnita prolongada que se hizo en el cielo por media hora. Se imagina 30 minutos de silencio en donde nadie dice nada, porque en ese momento hay algo que se va a anunciar que es poderoso, que es grande, que es muy importante, y entonces se hace ese silencio en el cielo. Y es hasta el versículo 7 en donde aparece el primer ángel tocando la trompeta, y como podemos ver allí, los fenómenos naturales vuelven a aparecer en escena. La destrucción en el agua, en la hierba verde, en el agua dulce, en los peces del mar, en los marineros, en las empresas que se dedican a la pesca, etcétera, etcétera, comienzan a experimentar en primera persona esa angustia de estar viendo los juicios de Dios caer sobre ellos. Vea qué interesante y cómo nuestro mundo cada vez más se le acerca un tiempo sumamente triste y se les invita y se les llama de una y de otra manera, y el evangelio se anuncia a los cuatro vientos y se anuncia 24 horas al día, y ahora el evangelio ha tomado las redes sociales de una manera bien fuerte, y por ahí el evangelio está llegando a una cantidad de gente que ni nos podemos imaginar. Pero vamos a ver acá también otros versículos que tenemos para poder seguir viendo estos sellos, estas trompetas que corresponden al séptimo sello. Vamos a ver acá. Muy bien. Aquí estamos. ¿Qué nos dice el versículo? El capítulo 9 y el versículo 1 nos dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Solo para que tengamos una idea, la contaminación ambiental que se dará en ese momento, porque usted me podrá decir, mire, ¿y ese abismo qué puede ser? Pues las profundidades de la tierra. Y si estamos hablando que una gran estrella cayó a la tierra, tuvo que perforar la tierra, independientemente si cayó en el mar o cayó en la tierra seca, perforó la tierra de tal manera que llegó tan profundo que produjo que de la tierra
saliera un aire contaminado, porque se convierte en un humo, pero que viene envuelto con los diferentes gases que existen en lo profundo de la tierra. Y eso comenzó a contaminar el aire, pero no solamente eso, sino el aumento de la temperatura en la tierra y el aire contaminado, y a eso le sumamos que del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, es decir, para producir dolor, dice el versículo 4, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vea que esto es, cuando hablamos de ese sello, para muchos de nosotros es incómodo muchas veces tenerlo que expresar, pero lo cierto es que Dios a cada uno de sus hijos nos ha dado la oportunidad de tener un sello espiritual que es un sello de propiedad, que significa que con ese sello ningún ser espiritual puede tocar nuestra alma, que es la propiedad de Dios. Y en este caso se ve reflejado acá en este versículo. Entonces, solamente esas langostas pueden causar en ese tiempo daño a las personas que no tengan el sello de Dios. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos, desde los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan, el escritor de este libro. Y vea qué tremendo, porque dicho de otra manera, es una especie de guerra que se va a desatar en ese momento, en donde, como lo dice acá, cuatro ángeles aparecen en un tiempo que corresponde al programa de Dios. Cuando usted lee en la Biblia, en el versículo 15 del capítulo 9 de Apocalipsis, que eso fue en un tiempo, bueno, ángeles que estaban preparados para una hora específica, para un día específico, para un mes específico, para un año específico. Y el propósito que tienen esos ángeles son ángeles de la muerte, porque nos dice que han sido predestinados para que salgan a matar a la tercera parte de los hombres. Y puede ser tan grande el número de ellos, ya que nos dice que el número de los jinetes, de los ejércitos de los jinetes, era 200 millones. Y él aclara, Juan aclara y dice: yo vi, yo oí, yo conozco, yo oí ese número. Y eso le llama la atención a él, y por eso lo recalca de esta manera. Entonces, cada vez que el tiempo avanza y que el calendario de Dios se aproxima, déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, a este mundo no le queda más que dolor, más que sufrimiento, más que ayes. Si nunca antes habíamos entendido cuál es el propósito de Dios para el mundo, hoy más que nunca lo entendemos. Y es que Dios quiere salvar al mundo de esos juicios que Él va a enviar a la tierra. Como podemos ver en esa imagen, la gente gritará, la gente llorará, la gente alará sus cabellos, la gente gritará de dolor. Algunos entrarán a las peñas y le dirán a las peñas: caigan sobre nosotros, porque no soportamos el sufrimiento de esta tierra. Y sabe que para ese momento ya no podrá suceder eso, porque será el juicio de Dios y Dios ha de cumplir ese juicio
así como Él lo ha planeado en su calendario, porque Dios todo lo tiene organizado. Vamos a pasar a ver la continuación de estas trompetas. Y nos dice el versículo 15 del capítulo 11, sería acá. Vamos a ver, 11, capítulo 11, versículo 15 al 17, y aquí vamos a ir terminando. Nos dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo. Vamos a buscar esto. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Increíblemente, esa última trompeta que suena nos está diciendo es el establecimiento del poder y la autoridad de Jesucristo en la tierra, sobre todo poder satánico, sobre todo poder humano, sobre todo poder terrenal. En ese momento de la historia, el mundo cae bajo un poder sumamente grande, que es el poder de Dios. Todos los juicios anteriores, en ese momento, en esos acontecimientos, ocurrirán precisamente para mostrarle al mundo el poder y la autoridad de Dios, que nunca lo quisieron reconocer políticamente hablando ni económicamente hablando. En ese momento, ser grande, ser famoso, ser rico, tener bienes no va a servir de nada, porque el dinero no servirá para suavizar el dolor, la angustia que a este mundo le espera. Mis estimados hermanos y amigos, no se extrañen que los hombres más ricos del mundo estén planeando ir a vivirse a Marte, a otro planeta, a la Luna. No se extrañe de que existan grandes países de Europa que tienen grandes bodegas subterráneas de alimentos. No se extrañe. Es que en el fondo el ser humano siente que no vienen tiempos buenos. Yo no, quizás podría en este momento alguien decirme: pero ¿por qué está hablando esas cosas, pastor, si en este momento que no es grande el sufrimiento que ya tenemos para seguir hablando de esas cosas? Pues déjeme decirle algo. ¿Por qué lo hago? Porque en el infierno, los que sean condenados para ir al infierno no van a sufrir 1 año, ni 2, ni 3. Van a sufrir una eternidad en las llamas del infierno, donde la Biblia dice que el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga. Lo que queremos hacer es advertirle para que usted tome una decisión, entregue su corazón a Jesús y crea de todo corazón que Dios le puede librar de todos estos juicios. Mi intención es tener la oportunidad de reflexionar junto a usted. Yo quiero en este momento compartir con usted. Quiero aprovechar para decirle: nosotros estamos aquí en la tierra viviendo situaciones quizás difíciles. Quizás en algún momento nosotros también hemos llorado, hemos sufrido, hemos sentido los embates del dolor, de las enfermedades, de las crisis económicas, las consecuencias de las guerras, por ejemplo. Y quizás lo hemos sufrido en carne propia. Pero hoy lo que estamos tratando de hacer es advertirle a usted, advertirle al mundo entero, a la iglesia de Jesucristo, para que se prepare más, aún más.
para que todos nosotros como seres humanos reflexionemos y pensemos, a este mundo ya no le queda mucho. Es cierto que tenemos planes, es cierto que tenemos sueños y grandes aspiraciones, pero déjeme decirle, cada día el tiempo se nos está cortando. Por favor, yo le invito para que usted entregue su corazón a Jesucristo, para que usted dedique su vida al Señor. Y alguien me puede preguntar, ¿pero qué voy a ganar? Mire, yo le diría lo que usted va a evitar, se lo pudiera decir. Usted estaría evitando posiblemente todos esos juicios. Pero quizás usted me diga, pero para esos juicios quizás yo ya voy a estar muerto, ya no voy a estar en este mundo. Pues déjeme decirle, la razón por qué lo hacemos es porque queremos que todos nosotros evitemos el infierno, evitemos el castigo eterno. Que por lo menos si usted y yo hemos sufrido en este mundo a causa de las dificultades terribles, al menos tengamos la oportunidad plenamente de gozar en la eternidad con el Señor y de esa manera podamos nosotros gozarnos, ser felices, vivir una eternidad que quizás nunca tuvimos la oportunidad de vivirlo acá en la tierra, pero que en ese momento será posible vivirlo. Mi estimado hermano, déjeme hacer esta oración con usted, mi querido amigo. Padre que estás en los cielos, con todo mi corazón yo quiero pedirte por mis hermanos en Cristo, por todos aquellos que necesitan preparar sus vidas, estar listos para cuando el Señor le llame o nos llame a su presencia, para cuando la muerte nos visite, para que podamos asegurar nuestra eternidad, a pesar que tengamos que pasar por un poco de sufrimiento acá en la tierra. Señor, bendice cada familia, bendice la juventud, los niños, bendice, Señor, a cada persona que está quizás enfocado en muchos planes, que está planificando muchas cosas, pero que quizás está ignorando que a este mundo ya le queda muy poco y que necesitamos prepararnos espiritualmente para poder enfrentar ese día cuando tú nos llames a tu presencia, ya sea porque la trompeta final suene para llamarnos, para reunirnos, o ya sea que la muerte nos visite. Señor, en el nombre de Jesús, trae fuerza a aquella gente que está sufriendo. Toque el corazón de aquellos que están realmente desalentados, desanimados. Aquellos, Señor, que han perdido su fe, por favor, devuélveles la fe. Ayúdales a recuperar esa fe maravillosa. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Con todo mi corazón, les apreciamos y esperamos en el Señor que Él nos permita continuar nuestra vida cristiana hasta el último día de nuestra vida. Bendiciones para todos, mis amados. Saludos en Cristo.